Muy buenos días para todos, bienvenidos para una vez más escuchar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida de parte de la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Hoy la porción de la palabra de Dios que vamos a estudiar se toma de número 16. Vamos a leer todo el capítulo y para efectos de tiempo vamos a dividir este mensaje en dos, porque siento la necesidad de leer todo el capítulo, hermanos. Este no es un capítulo nada agradable. Es más, es un capítulo triste. Y voy a dar un poquito del contexto en que se encuentra número 16. Los israelitas han sido llevados desde Egipto a Sinaí y de Sinaí a la tierra prometida. Ustedes se acuerdan que Moisés envió ¿cuántos espías? ¿Cuántos espías? ¿Cuántos espías? 12 espías, uno para cada tribu, a espiar la tierra. Y cuando regresaron, ¿qué dijeron los espías? ¿Se acuerdan lo que dijeron? ¿Dijeron vamos a conquistar o dijeron otra cosa? Trajeron noticias, sí, que la tierra era linda, pero había ciudades fortificadas y gigantes en la tierra y no podemos. Bueno, ¿cuántos de los espías dijeron eso? Solo 10. ¿Cómo se llamaron los dos otros que dijeron no, sí podemos con la ayuda de Dios? Josué y Caleb. Entonces el pueblo no quiere y todos se amedrentan, se vienen de miedo y no entran. Entonces Dios está enojado con su pueblo y dice, está bien, para los 40 días que recorrieron la tierra, los espías 40 años volverán a la tierra, en el desierto. Y tendrán que pasar 40 años mientras muere esta generación incrédula y testaruda y desobediente. Cuando dice eso, dicen, no, entonces vamos. Y ya Moisés dice, no, Señor, ya Dios no los va a acompañar. Y algunos fueron y fueron derrotados. Entonces, estamos en esa situación, hermanos, de una entrada fallida, desobediencia y duda, intento contra la voluntad de Dios y derrota, y ya están en el desierto, derrotados, desmoralizados, desobedientes, confundidos. Y se acerca Coré, vamos a dar lectura, vamos a hacer bien silencio para escuchar, larga la lectura, entonces un poco tediosa, por favor, vamos a soportar la lectura de todo el capítulo, pero siento la necesidad que leamos de la palabra de Dios, no que yo se lo cuente. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Este es levita. Los levitas eran los sacerdotes. Él es sacerdote. O de la tribu de Leví, por lo menos. Y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros, Moisés y Aarón, sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él, y a que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito,
y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hermanos, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y a Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Me imagino que brilló la gloria, porque ahí estaba siempre la nube de gloria, pero ahora como que se enciende la gloria. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y si la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron
al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová otra vez. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos, por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Como mencioné, hermanos, vamos a tomar 2 domingos para explicar este pasaje, así que no queda concluido el mensaje hoy. Hoy no voy a poder terminar, y es importante, obviamente, que tengamos todo el panorama. Un pasaje, como les dije, muy triste, un pasaje terrible, 2 días terribles en la historia de Israel. Ahora, ¿de qué se trata este pasaje en sí? Tal vez cuando lo leemos así como lo hemos leído, decimos, bueno, se trata de una rebelión contra Moisés, una rebelión contra Aarón. Pero hermanos, debemos ser claros, esta no fue una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés lo dice claramente, esto fue una rebelión contra la palabra de Dios y contra Dios mismo. La rebeldía contra la palabra de Dios muchas veces busca apoyarse en medias verdades. Coré y Datán llegan en versículo 3, si tiene su Biblia abierta, en 16:3, ellos dicen, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ahora, Dios había dicho en Deuteronomio 7:6, por ejemplo, Moisés está repasando la historia de Israel, y Dios había dicho, Moisés está diciendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los otros pueblos sobre la tierra. Dios había dicho que su pueblo era santo.
Y usted sabe, hermano, que la rebeldía nuestra muchas veces echa mano de una parte de la verdad de Dios, pero con un fin. ¿Un fin qué? Un fin de rebeldía. ¿Cuáles son las medias verdades que nosotros a veces utilizamos? Usted sabe que los pretextos de los cristianos casi siempre dicen una verdad, por lo menos una parte. Nos justificamos, ya y nadie es perfecto. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero ¿con qué fin utilizamos ese pretexto? Ya para justificar mi propia rebeldía. Cuando nuestro cónyuge nos reclama que debemos componer algún defecto de nuestro carácter que no está bien, ¿qué decimos? Así soy yo. Sí, eso es cierto. Usted es colérico, usted es incomunicativo, usted es orgulloso. Sí, usted está diciendo una verdad, pero está utilizando esa verdad para su rebeldía, para justificar su rebeldía. Aquí Coré llega y dice una verdad. Todo el pueblo es santo, pero está utilizando una verdad para negar lo que Dios había hecho. Dios había escogido a Moisés y a Aarón como mediadores. La rebeldía, hermanos, especialmente en el pueblo de Dios, nuestra rebeldía muchas veces intenta camuflarse a través de una verdad o una media verdad, pero utilizando esa verdad con un fin que Dios nunca quiso. ¿Quién fue el más fino para utilizar la misma palabra de Dios? Chicos, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Qué dijo? ¿Con qué cada tentación? ¿Cómo comenzó Satanás cada tentación? Citando la Biblia. Convierte las piedras en pan, si tú eres hijo de Dios, dice Dios. Tírese del templo porque mandará a sus ángeles. Satanás citaba la misma Biblia. Así que no nos dejemos engañar. Tampoco nos dejemos engañar, hermanos, a nosotros mismos. ¿Cuáles son las justificaciones que nosotros intentamos decir? Cuidado. Esta es rebeldía abierta a la palabra de Dios y a Dios mismo. Utilizando una verdad para negar la verdad. Ahora, con desafiar la autoridad de ellos, ¿a quién estaban desafiando? Versículo 11. Tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra ¿quién? Contra Jehová. No era contra Moisés, no era contra Aarón. Moisés está muy claro de que protestar la palabra de Dios era acusar a Dios, era atentar contra Dios mismo. Y por supuesto estaban siguiendo al padre de la mentira. ¿Qué hizo Satanás cuando quiso tentar a Eva? Atacó la palabra de Dios y finalmente a Dios. ¿Con qué ha dicho Dios que no pueden comer nada? Comienza sembrando duda de la palabra de Dios y luego abiertamente miente. No moriréis. No moriréis. En segundo lugar, hermanos, la rebeldía contra la palabra de Dios toma formas más y más abiertamente mentirosas. Empieza muchas veces sutilmente. Todo el pueblo es santo. ¿Por qué ustedes se creen algo especial? Pero luego, hermanos, ya se desborda. Cuando usted da cabida a la mentira y a la rebeldía, cuidado, porque el pecado busca consumarse. Ahora, cuando no llegan Datán y Abiram,
vea lo que ellos dicen y casi es tan descarado, hermanos. Pero cuidado que nosotros miramos a ellos en una cosa, una barbaridad que dicen, sin ver a nosotros muchas veces lo que nuestras palabras, si otra persona pudiera escuchar, o si usted mismo pudiera escucharse objetivamente, oiga cómo suenan las palabras pecaminosas y rebeldes contra Dios. ¿Cómo era Egipto? Vamos a nada más ubicarnos. ¿Cómo era Egipto para los israelitas? ¿Era tierra que fluía leche y miel? Obviamente que no, estaban llorando, estaban bajo látigo. Faraón había hecho que confeccionaran más ladrillos, ahora sin paja, tenían que buscar la paja también. Estaban llorando, estaban afligidos, clamaban a Dios y dice que Dios escuchó. Horno de fuego se llama Egipto, terrible era. Vea lo que dice en versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Oiga cómo ellos describen Egipto. Egipto no destilaba leche y miel para los israelitas, eran esclavos. Ahí está el fruto de su trabajo todavía en Egipto, las pirámides. Ahí está, a puro látigo. Y tienen el descaro de decir, nos sacaste de una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuáles son las barbaridades que nosotros decimos, hermano? ¿Cuáles son las barbaridades que a veces decimos? Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Recuerde lo que acabo de contar antes de que leyéramos. Dios los llevó a la tierra. Recorrieron la tierra y los espías traían racimos de uvas. Yo no sé si usted ha levantado varios racimos de uvas. Yo me crié un tiempo en California donde siembran uvas. Mire, aquellas racimotas de uvas varias en un palo pesan. Son pura agua, puro jugo y pesan. Y llegaron los espías cargando racimos de uvas y otras frutas de la tierra, dice, pero hay gigantes y hay ciudades y no podemos. Caleb y Josué hicieron la lucha por contrarrestar la mala consejería de ellos y dijeron, sí podemos, Dios va a estar con nosotros, es una tierra así como Dios la describió, es una tierra hermosa, vamos, no podemos. Fue el pueblo que decía que no podían, fue esta misma gente porque dice que estos son los príncipes del consejo, los líderes del pueblo, fueron los que dijeron que no podían. Y oiga, tiene otra vez el descaro de decir, tú no nos metiste, achacando a Moisés y a Dios de fallar en las promesas, de fallar en la salvación, de no cumplir su palabra. Pasan la culpa a otro. La rebeldía contra la palabra de Dios, una vez iniciada, la rebeldía contra la palabra de Dios, una vez iniciada, se desborda en un caudal de mentira y de distorsión. No solamente de la palabra de Dios, sino en los mismos hechos de la vida, lo que ellos habían experimentado. El pecado, hermanos, el pecado nos enceguece, es triste. Cuando abrimos el corazón a revelarnos, el pecado tristemente enceguece, nos deja ciegos. Y en Coré vemos un ejemplo de uno que comienza
negando una parte de la autoridad de la palabra de Dios y se consuma en su locura. Ahora, tenemos que hacer una pausa aquí, hermanos, porque todos somos capaces de ser seducidos por la mentira. El pecado en el corazón, aún del cristiano, nos hace capaces de ser seducidos por la mentira. Y la palabra de Dios viene a nosotros para que nosotros nos guardemos y nos cuidemos. Y el libro de Hebreos dice, no seáis como ellos. Viene la advertencia, hermanos, porque es por la palabra de Dios hoy predicada y todos los días meditada, que Dios usa, hermano, para que nosotros no seamos engañados, arrastrados, enceguecidos por lo que Coré y Datán y los otros fueron enceguecidos. Así que, hermanos, hoy temblemos, temamos seriamente, con humildad santa, hermanos, para que nuestro corazón, y examinámonos a nosotros mismos, para no dar rienda ni cabida a esa rebeldía que puede desbordarse no solo en disparates increíbles que son imposibles de creer, como decía esta gente, sino peligrosos para nuestra alma y corazón. Ahora, en tercer lugar, la rebeldía contra la autoridad de la palabra de Dios, como dijimos, es rebeldía contra Dios y contra Jesucristo. Es necesario que nosotros entendamos esto, hermanos, porque Moisés no solo representaba a Dios, ¿verdad? Moisés y Aarón, no solo habían sido establecidos por mandato de Dios. Moisés nunca pidió el puesto, es más, pidió no. Él dijo, Dios, no me mande a mí, yo no sé hablar, ¿verdad? Él no andaba en el desierto de Sinaí orando que Dios lo enviara a librar a los israelitas, no lo pidió. Pero no solo es esta rebeldía contra Dios que había establecido a Moisés, hermano, sino a quien Moisés y Aarón representan juntos, ellos representan a Cristo. Dios siempre ha salvado a su pueblo mediante el mediador. Y aunque Cristo no hubiera venido aún, el Espíritu de Cristo estaba en Moisés y Aarón. Ellos reflejan el profeta, el sacerdote. Moisés, profeta y rey, ¿verdad? Porque él gobernaba. Y Aarón, el sacerdote. Así Dios siempre ha salvado a su pueblo. Jesucristo siempre ha estado presente mediante su Espíritu para salvar a su pueblo. Al negar Coré, Datán y Abiram, al negar que Dios hubiera escogido a ellos, a Aarón y Moisés, ellos estaban cometiendo un gravísimo error. ¿Cuántas veces leemos que se postraron? A ver si alguien lo notó. ¿Cuántas veces? Más. 3. Versículo 4. Versículo 22. Y versículo 45. Al principio, en medio y al final encontramos a Aarón y Moisés postrados sobre sus rostros. ¿Y por qué se postraban cada vez? Cada vez que iba a hacer Dios. Cuando se postraban, cuando la gloria de Dios comienza a brillar y ya sabía que se iba a estallar. La gloria de Dios viene en ira, la gloria de Dios viene en juicio y comienza a resplandecer esa bola, ese sol que estaba sobre el tabernáculo, y Moisés y Aarón todos sabían que se iba a reventar en juicio. ¿Y cómo encontramos a Moisés y Aarón? Sí, deles. Eso es lo que yo hubiera hecho. Cualquier ser humano, hermano, con sentimientos humanos, dice, sí, esto es ingrato. Dice Moisés, yo no he tomado un solo asno, un solo burro, nada de esta gente, y vienen a reclamarme.
Cualquiera carnalmente o humanamente inclusive, ni carnalmente, cualquiera dice, y se queda ahí y deja que la gloria los aniquile a todos. Es más, Dios dice, apártese y voy a matar a todos estos, porque se lo merecen. ¿Lo merecían o no lo merecía Israel ser aniquilado? Por supuesto. Por supuesto lo merecían. Y encontramos a Moisés y a Aarón postrados. Dios, no lo haga. No lo haga. Ese es el espíritu de Cristo en ellos, hermanos. Estos dos eran mucho más que líderes de un pueblo rebelde. Ellos eran mucho más. Ellos eran dos personas en quien estaba el espíritu de Cristo el mediador, intercediendo por un pueblo rebelde como somos usted y yo. Y encontramos a Aarón y a Moisés postrados. Ellos eran figura del Cristo, el mediador por excelencia que vendría un día. Y es por tanto, hermanos, que cuando Coré, Datán y Abiram se rebelan contra Moisés y contra Aarón tan abiertamente, ellos están rechazando al Cristo. Ellos están diciendo, no los necesitamos, no ocupamos mediador, somos capaces nosotros, todos somos santos, no los ocupamos. Es lo que están cometiendo, el pecado imperdonable. No ocupo Salvador. No necesito Salvador. Váyanse ustedes. Váyase Jesús. Me la juego solo. Qué peligroso. El próximo domingo, Dios primero, retomaremos en este punto. Retomaremos aquí. Así que, si queremos ver el final, que tiene la parte triste del castigo, pero hay una luz que no la voy a decir ahorita. Vamos a terminar de examinar este pasaje. Le animo, por favor, que repase el pasaje en casa. Vuelva a leerlo para que lo tengamos bien presente. Terminamos con este pensamiento, hermanos. Lo peligroso que es dar cabida a las medias verdades en función de la rebeldía. Cuidado. Cuidado. Somos todos expertos, hermanos, en tomar esas medias verdades, pero manipularlas para justificarme a mí. Primero. Y en segundo lugar, recordar que atentar contra la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios, negar la palabra de Dios, hermanos, termina en una relación con Jesucristo, el que es verbo. Jesucristo, que es el verbo de Dios. Hay una relación demasiado estrecha entre la palabra de Dios y el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios hoy nos advierte, nos ha advertido, nos ha llamado a cuentas. Cuidado con manipular la verdad de Dios en función de pretextos. Y segundo, nos ha dirigido a que la palabra de Dios está identificada con Cristo. Y si usted ama a Cristo, hermanos, usted ama su palabra. Y si usted honra la palabra, estará honrando a Cristo. Y Cristo es el único que pudo poner en Moisés y Aarón ganas de interceder por ese pueblo que los estaba atacando, que estaba diciendo cosas horribles contra Dios y contra todos. Solo fue el Espíritu de Jesús, hermano. Y miremos a ese Jesús antes de ir a la cruz en Getsemaní, orando. Los discípulos rendidos de sueño, pero nuestro Salvador no. Claro, estaba cansado también. Jesús estaba igual de cansado. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Como Moisés y Aarón,
postrado. ¿Por quiénes? Por usted y por mí. Por naturaleza rebeldes. Por naturaleza blasfemos. Jesús postrado, intercediendo. Y luego fue a la cruz. Fue a la cruz. Y clavado en la cruz dijo, consumado es. La expiación fue aceptada. Amén. Oremos. Padre, es un pasaje triste, este pasaje en Números 16. Triste por lo que pasó a muchos en ese entonces y tremendo porque nos vemos a nosotros mismos, Dios. Demasiadas veces diciendo y haciendo cosas parecidas. Oh Dios, gracias por Jesús. El Espíritu de Jesús que usó a Moisés y a Aarón para salvar ese pueblo, intercediendo por ellos. Y el Jesús encarnado que nos salva a nosotros. Padre, guárdanos de las mentiras, de la rebeldía contra tu palabra, de la manipulación de la verdad en favor del pecado, Dios. Guárdanos. Y pon en nuestro corazón en esta mañana, Padre, un sentir renovado de gratitud, de humildad por Cristo Jesús, por Cristo, nuestro mediador. En su nombre oramos. Amén.